Doctor Molano, digamos que ya pasamos de esa hora terrible, pero si yo le pregunto a usted, ¿qué sinsabor le quedó de ser ministro de Defensa? ¿O qué gran alegría tuvo como ministro de Defensa? Dos ejemplitos así concretos. Primero, muy honrado por la designación que me hizo el presidente Duque y el liderazgo que tuvo el presidente Duque durante todo el gobierno, durante todo su ejercicio en la política de seguridad. Porque al final, como dicen los dichos, el presidente lideró una política de seguridad que produjo resultados. Obras son amores y no buenas razones. Tuvimos en el año 2021 la tasa más baja de secuestros en 36 años. Tuvimos la mayor tasa, la reducción de la tasa de homicidios en el año 2020. Llegamos a tener casi 21.6 por cada 100.000 habitantes. Logramos la disminución de los secuestros, las extorsiones. Eso son hechos reales de una política de seguridad, por supuesto, con muchas dificultades, nada es perfecto, pero y una fuerza pública motivada, entrenada, respetada y apoyada. Eh, ¿Qué sinsabor me quedó a mí? Me quedó un sinsabor especialmente con yo llegué solo los últimos 18 meses de gobierno como ministro y en el último año impulsamos unas reformas con tres leyes, la de la seguridad ciudadana, que incrementaba las penas para los delitos de secuestro, extorsión, destrucción de bienes públicos y privados, permitía la construcción de cárceles con empresas de vigilancia privada, incrementaba el concepto de la legítima defensa, eh, hacía que esa ley permitía también mucho mayor control a los delitos de uso de arma blanca, a los delitos de los ciudadanos. No tuvimos tiempo de implementarla porque la aprobó en el último semestre. Una ley que mejora a los patrulleros e introduce inclusive dentro de la policía algunas de las prácticas que utilizan las empresas privadas. Por ejemplo, la certificación de competencias. Si un patrullero se certifica en competencias de derechos humanos, procedimientos policiales, uso de la fuerza, recibe una mejor bonificación. Implementando esa ley íbamos a tener una mejor policía. Nos faltó tiempito para acabar de implementar esa ley porque la hicimos en el último año ya, cuando llegué al ministerio, ese sinsabor me queda. Y hay tres cosas que para mí son un gran logro, que son esas cosas que uno hace como ministro, que no se ven, pero que desde el punto de vista de fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública son vitales. Logramos en ese periodo de tiempo con Cotegmar construir el primer buque oceanográfico que se llama el Simón Bolívar, que puso en marcha el presidente Duque, construido en Colombia, y lo que permitió que en los siguientes 10 años la Armada construya sus propias fragatas. Eso eso es un mejoramiento de capacidades inmensa para la fuerza pública. Construimos y colocamos en el aire los dos primeros satélites, el FAC-1 y el FAC-2, y se creó el Centro Aeroespacial de la Fuerza Aérea. O sea, hoy tenemos una Fuerza Aérea modernizada de las mejores de América Latina. Eh, y lo tercero, por supuesto, montamos un sistema de protección de fronteras muy interesante con nuestro ejército, que desafortunadamente este gobierno no terminó de implementar. Esas son cosas de capacidades que muy importantes. Y hay un logro que de esos que no se notan, pero que también lo hicimos con todo el corazón, inclusive por instrucción del presidente Duque, que fue sacar el libro que se llamaba eh, Nuestra Verdad, y un libro que escribimos con todas las fuerzas militares y la policía para contarle al país la verdad de los militares, no la de la JEP, sino esa verdad de unas fuerzas militares que a lo largo de su historia han estado jugadas con la democracia, con la institucionalidad, que siempre han estado del lado, si les dicen que tienen que estar en el apoyo a las instituciones en un proceso de paz, lo están, porque hoy la historia quiere tergiversar el rol de las fuerzas militares. Y escribimos ese documento y le pedimos a la JEP que abriera un macrocaso por todos aquellos quienes cometieron delitos de lesa humanidad contra los miembros de la fuerza pública. Ahí hay macrocasos abiertos contra todo, pero hay más de 400.000 víctimas de la fuerza pública que desde 1986 son víctimas de delitos atroces de las FARC, 400.000, y de esos no se ha abierto un macrocaso. Es que a uno le da tristeza profunda ver cómo los héroes hoy son los acusados y los que le hicieron daño a la patria son, están hoy en el Congreso de la República sin pagar un solo día de pena por sus actos contra Colombia. Eso da pena, hombre, eso da pena.
Eso es la indignidad. Y no es una dignidad que surge de usted o de mí, sino de casi toda la opinión pública. Dicen, no es posible. Además, crear una justicia especial como la de la paz, estando la rama judicial completa. En fin, son cosas que no se permite, si no se deben haber permitido. Pero creo que el gran responsable de todo eso fue el expresidente Sánchez, que vendió nuestro país al perder el plebiscito y no aceptar la decisión ciudadana. Será tema de la historia. Vámonos, doctor Molano, porque yo sé que el tiempo también usted se preocupa. Vámonos a un tema. Usted se lanzó a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué lo llevó a buscar esa alcaldía? Antonio, toda la vida me he preparado para ser alcalde de Bogotá porque yo creo que la política y la mejor forma de hacer política es transformar la vida de los ciudadanos y la mejor forma de transformarlo es cuando uno tiene un barrio que tiene libertad, que tiene democracia, que tiene igualdad, que tiene bienestar y cuando tiene una ciudad que tiene libertad, que tiene democracia, que tiene igualdad, donde hay conciencia en los ciudadanos. Y yo creo que la mejor forma de contribuir a hacer política tiene que comenzar en las bases, en su barrio, en su ciudad, en su localidad, y ahí es donde se logran las transformaciones. Por eso creo yo que en pleno siglo XXI el mejor espacio para mejorar el bienestar de los ciudadanos son las ciudades. El 80% de la humanidad vive en ciudades. En los próximos 10 años en Colombia, el 80% de la población colombiana va a vivir en ciudades de más de 100.000 habitantes, de 500.000 habitantes. Y la nueva política del siglo XXI tiene que ser crear ciudades que tengan libertad, que tengan democracia, que tengan igualdad, que sean productivas, que sean mucho más conscientes. Y pues Bogotá es la capital de la República y creo que tiene que ser ejemplo. Y porque ante esta coyuntura consideré que en esta campaña reconstruir a Bogotá era la forma de salvar a Colombia en el 2026. Y seguimos con esa misma tarea y esa preocupación. Bogotá tiene unos desafíos inmensos en inseguridad hoy, unos atrasos inmensos en infraestructura y una ciudad de alguna forma, voy a decirlo, y ustedes lo vieron recientemente, la izquierda dice que ellos por primera vez llegaron a gobernar a Colombia. Eso no es cierto. En Bogotá llevan gobernando 20 años y la tienen vuelta a nada. A ustedes allá en Medellín se la tomaron 4 años y casi la acaban. Y la verdad es que tenemos que recuperar esos espacios urbanos, que es donde se concentra la gran porcentaje de la población colombiana. Bueno, seguirán la vida pública. Yo creo que para eso nos hemos preparado. Por supuesto, uno termina estas campañas y cuando no se logran los resultados tiene que hacer evaluaciones. La evaluación que yo he hecho es que valió la pena, vale la pena en política. Esos son los avatares de la política. Winston Churchill decía, lo importante no es la victoria o la derrota, sino la grandeza en la batalla y yo le sumo y la perseverancia en el propósito. Yo creo que hay unas coyunturas políticas en las que uno aprende, hay unas coyunturas políticas en las que es necesario representar. Hay un grupo de ciudadanos importantes que votaron por nosotros, que quieren ser representados. Yo creo que hay una nueva derecha que debe ser construida, una nueva derecha más popular, una derecha más conectada con el ciudadano, una derecha que defienda las instituciones y los valores, pero que también permita unas mayores libertades. Eh, y esa es una apuesta de compromiso con el país, con nuestras ciudades, y que en ellas seguiremos. Hombre, el centro democrático, ¿qué está pasando? Lo vemos poco activo, digamos, después de las elecciones. Obviamente hubo resultados positivos muy buenos en algunos lugares, hicieron alianzas en otros lugares, pero ese liderazgo del expresidente Álvaro Uribe hoy está como muy diluido en muchos de ustedes, o qué opinión tiene. Antonio, yo tendría otra lectura con lo que ha pasado con el Centro Democrático. Creo que ha hecho una oposición constructiva que le dio resultados en las elecciones. Por ejemplo, en el caso de Medellín, en el caso de Bogotá, sacó el mayor número de concejales en su historia. El hecho de que hoy tengan gobernador en Antioquia y en Medellín les da una fortaleza y creo que han hecho una oposición eh, pues no más reflexiva, pero una oposición también convocando a la ciudadanía que les va a permitir tener unos buenos resultados en las próximas elecciones. Eh,
pues frente a todos los otros partidos que están haciendo oposición, creo que es el que más ha logrado canalizar una oposición pues mucho más centrada, mucho más organizada, y creo que tiene un muy buen futuro, inclusive la misma credibilidad del Centro Democrático creció en las últimas elecciones. Yo creo que lo que han venido haciendo es importante, seguramente se puede hacer mucho más y mejor, y los espacios a nivel urbano tienen que retomarlo. Yo siempre creo que la derecha tiene que entender muy bien que los espacios urbanos deben ser retomados. Les entregamos muchos espacios urbanos a una narrativa que se la tomó la izquierda y no los hemos recuperado en estas últimas elecciones. Se ganó en las capitales, pero no necesariamente la gente derecha. La gente, en estas últimas elecciones ganaron todo aquel que le podía ganar al de Petro. Fue al final la elección, fue el que le gana al del Petro con tal de que no gane el de Petro, pues Sí, allí se eligieron los alcaldes. nosotros decimos, Pero hay que seguir trabajando en ese propósito. nosotros decimos en Medellín que lo que pasa en Antioquia pasa en el resto del país. Y se salvó Antioquia y creemos que se va a salvar el país. Alcalde con Federico Gutiérrez, la gobernación con Andrés Julián Con, y, y el Consejo y la Asamblea también con mayorías. De manera que yo creo que dimos un paso para la estabilidad de Colombia. ¿No cree usted, doctor Pérez? no, definitivamente los resultados de las elecciones fueron muy importantes y fue un mensaje claro y contundente al gobierno Petro, pero no nos podemos descuidar. Recuerde usted que la izquierda gobierna en el caos, y tenemos una situación de inseguridad rampante en las áreas rurales, el proceso de paz total ha sido irresponsable, tenemos secuestros al alza, homicidios al alza, extorsiones al alza, envalentonados los grupos armados organizados, y un crecimiento del narcotráfico desbordado, pues que mire ya la situación que está, repercusiones que está teniendo en Ecuador. Entonces, desde esa perspectiva, eh, pues no nos podemos descuidar, porque quedan 2 años y medio de gobierno y ellos gobiernan en el caos. No es que sean improvisadores, les encanta generar caos para gobernar en el caos. Así es. Dos preguntas para irnos. Hombre, hubo una propuesta suya que tal vez la han interpretado mal o bien. El término fue el protestódromo. ¿Cómo fue esa propuesta? Pues imagínense, Antonio, que yo era concejal de Bogotá, entonces está iniciando el presidente Duque su mandato, yo era concejal del Centro Democrático de Bogotá, y durante mes y medio hacían protestas y bloqueaban el Transmilenio y destruían el Transmilenio y no dejaban mover la ciudad. Entonces, yo hice una sátira, diciendo que quería construirse un protestódromo para que no destruyeran la ciudad y para que, además, como en esa época se discutía es que si el metro era subterráneo o elevado, que el protestódromo fuera subterráneo y que hubiera dummies para que no le pegaran a los policías. Era una sátira, como siempre la izquierda malévola, distorsiona y lo trató de presentar como si fuera y manipuladora, como si fuera una propuesta real, lo cual no, yo respeto la manifestación pacífica. De hecho, yo marcho las manifestaciones, salía todos los días en contra del presidente Petro, pero pacífica, por supuesto. Entonces la trataron de utilizar, pero yo decía en la campaña que lo bueno de la última campaña que hicimos acá es que ya no tenía que salir a defender la propuesta del protestódromo porque el presidente Petro me la había robado y se la copió y comenzó a llevar a la gente a protestar al Palacio Nariño, la había convertido en protestódromo, entonces Eh, que ya no había que preocuparse por eso. Muy bien, hombre, doctor Molán. Algo que le quede de recuerdo a los colombianos cuando lo escuchen a usted. Yo quisiera hacer una invitación a los colombianos. Bueno, hoy en Bogotá avanzamos en la última elección, pero no podemos parar. Los colombianos de bien, los colombianos que creemos en la libertad, en la democracia, en las instituciones, tenemos que estar muy activos. No nos podemos conformar con el resultado de las últimas elecciones porque los desafíos que se nos vienen a Colombia son inmensos. Y quisiera invitar a cada colombiano, a cada ciudadano en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en Bogotá, a que nos mantengamos firmes en la causa de esta revolución cultural. Hay que estar firmes en nuestra labor, en las empresas, en nuestras universidades, en los trabajos que tenemos para defender esos valores. Hay que estar firmes en las movilizaciones sociales. Estas movilizaciones sociales han calado, han tenido efecto, han logrado parar las reformas, eh, porque las reformas siguen en curso, la reforma de la salud le están sacando las malas, las reformas eh, en laboral la están sacando las malas, pública, y eso, las movilizaciones son en la calle.
Y lo tercero, una invitación a todos. La izquierda nos ganó la narrativa en las redes sociales. Cambiaron los valores, cambiaron la información. Y por eso llegaron al poder. Nosotros tenemos que estar en las redes sociales muy activos. Esta labor que usted hace, Antonio, de traer al debate público en redes sociales es fundamental. En redes sociales esta gente anula democráticamente a los demás, cogen a un personaje público como a Fico, como la hacen y en meses quieren destruir su legitimidad diciendo noticias falsas, argumentando, generando hechos negativos, generando mal ambiente y destruyen la democracia y sesgan para que nadie más tenga la posibilidad de opinar. Estar activos en las redes sociales hoy es una responsabilidad democrática de todos, para informar adecuadamente, para desmentir todo ese proceso, inclusive para criticar a aquellos que están en las redes sociales. Así que una invitación a todos muy activos en su propia labor y responsabilidad ciudadana, en las movilizaciones sociales, en las redes sociales. Muy bien, hombre, doctor Diego Molano. El pensamiento al aire le agradece la presencia y esperamos contar con usted en muchas otras oportunidades. Un cordial saludo. Antonio, un saludo muy especial para todos y esta Colombia es grande, Colombia es un país resiliente, tenemos unos ciudadanos empujados para adelante, la vamos a sacar adelante. De esta salimos y tenemos que seguir trabajando con mucho amor por la patria. Todo lo mejor en este año 2024 para todos.